tardes, noches. Hoy quería traerles sobre la mesa algunos ejercicios iniciales, de esos que, como mencionábamos en el video anterior, hacen a la incorporación de los teclados de a poquito, de manera amena, junto con las escalas, arpegios, melodías, etc. Todo lo que nos motive, bienvenido sea. Además de la incorporación de los teclados, con estos ejercicios se pueden trabajar muchos aspectos en simultáneo. Entonces, sin más rollo, vamos a la práctica. Quédense hasta el final que tenemos un sorteo. Sí, un sorteo, el primer sorteo del canal. Y ahora sí, primer ejercicio. ¿Cómo abarcarlo? Cuando tenemos enfrente una partitura nueva, es conveniente no ir directo al bandoneón y querer tocarlo ya a dos manos, rápido, perfecto. Todo lo contrario, mirar la partitura y hacer todas las observaciones posibles. En este caso son 8 compases en Do mayor, sin alteraciones. Tenemos clave de Sol para nuestra mano derecha y de Fa para la izquierda. Las figuras rítmicas son negras, blancas y redondas, teniendo la mano izquierda menos movimiento que la derecha. Tenemos acá, como ven, las letras A y C, indicándonos cuándo tocar abriendo y cerrando respectivamente. Pueden encontrar en muchas partituras que esté señalizado con estos símbolos. Sobre cada nota tenemos la digitación correspondiente sugerida. Trabajar ambas manos separadas primero y lento va a ser indispensable. Aunque parezca que lleva más tiempo, os aseguro que es muy beneficioso. Este ejercicio en particular es necesario empezarlo con el bandoneón levemente abierto, ya que al tocar cerrando el bandoneón consume un poquito más de aire que abriendo. Y nuestro ejercicio tiene la misma cantidad de compases abriendo y cerrando. Vamos al bandoneón. Mano derecha. Primer nota a encontrar, Do con dedo 2. Siguiente nota, Mi con dedo 3. De nuevo, Do con dedo 2, Mi con dedo 3. Ahora cerrando vamos a hacer Re con dedo 2, que es la misma tecla que era Do abriendo. Sol con dedo 4, Re con dedo 2, Sol con dedo 4. Abrimos, Fa con dedo 2, La con dedo 5, de nuevo Fa con dedo 2 y La con dedo 5. Cerramos, Sol con dedo 4, Fa con dedo 2, Mi con dedo 3 y Re con dedo 2. Misma tecla abriendo se convierte en Do con dedo 2, Mi con dedo 3, Do con dedo 2, Mi con dedo 3, Re con dedo 2, cerrando, Sol con dedo 4, de nuevo Re con dedo 2 y Sol con dedo 4. Abrimos, Fa con dedo 2, La con dedo 4, Si con dedo 3, Sol con dedo 2 y por último Do con dedo 4. Me parece importante fragmentar el ejercicio para abarcarlo. Podemos, por ejemplo, hacer Do, Mi, Re, Sol, detenernos en ese pedacito, repetirlo a conciencia y escuchándonos. Do, Mi, Re, Sol, Re, Sol. Do, Mi, Re, Sol, Re, Sol. Luego hacer Re, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Re. Y así sucesivamente. En cuanto a qué pedacito agarrar, dónde cortar, es a criterio de uno. Puede ser en el fin de una frase musical, compás, etc. Va a depender de lo que se esté estudiando y la dificultad. Lo importante es que ir de a partes ayuda a fijar mejor el contenido que si lo hacemos muchas veces todo de corrido. Después de tener afianzadas las partes o fragmentos, ya vamos a poder tocarlo de corrido con menos dificultad. Algo que me parece súper interesante es usar nuestra voz como recurso de estudio. Cantar las notas con su nombre, más allá de cuán afinado podamos hacerlo mientras tocamos el ejercicio, nos va a ayudar a ser más conscientes en cada momento sobre qué nota estamos. Mano izquierda. Primer nota, abriendo, Do con dedo 3.
Siguiente nota cerrando Si con dedo 3, que es la misma tecla que tocamos antes. Siguiente nota abriendo La con dedo 4. Cerrando Sol con dedo 4. Siguiente nota Do con dedo 3 abriendo. Si con dedo 3 cerrando, misma tecla que dejamos antes. Siguiente nota abriendo La con dedo 4. Siguiente nota Sol con dedo 3 abriendo. Y por último Do con dedo 2 abriendo. Aplican las mismas indicaciones. En este caso son menos notas, por lo que podemos fragmentarlo en las primeras 4 notas, por ejemplo, y luego las siguientes. Y ahora sí, ambas manos juntas. Las cosas más importantes que trabajamos con este tipo de ejercicios, además de la disposición de las notas, son 1. La disociación entre ambas manos. ¿Qué es eso? La independencia de cada una cuando están tocando juntas. 2. La correcta posición de los cabezales. El cambio de dirección entre abrir y cerrar debe ser sutil, tratando de no afectar al discurso musical. Para lograr esto, hay que preparar los cabezales con anterioridad, acompañándolos con las piernas a mitad del compás anterior aproximadamente. Cuando estamos tocando abriendo, los cabezales apuntan levemente hacia el piso. En el momento de transición, hacia los costados por un momento, y cuando estamos tocando cerrando, apuntan levemente hacia arriba. 3. La articulación. En este caso es todo ligado. Lo lograremos manteniendo los dedos cerca del teclado sin que se nos pegoteen las notas ni tampoco queden separados. 4. El tiempo. No, la lluvia no. La estabilidad del tiempo es importante de incorporar desde el principio. Le podemos pedir ayuda a nuestro amigo el metrónomo. 5. Las muchas recomendaciones sobre posturas iniciales. No me extiendo más. Los dejo con este ejercicio inicial que seguramente van a poder resolver con facilidad. Es normal que les termine saliendo el ejercicio y al día siguiente lo sientan olvidado. Es parte del proceso. Es cuestión de repetir a conciencia, autoescuchándonos y estudiar todos los días un poco. Voy a compartirles acá abajo en la descripción la partitura con este ejercicio y otros más de dificultad similar para que experimenten resolverlos con la misma metodología. Cualquier duda, pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Y ahora sí, llegó la hora de nuestro primer sorteo. ¿Qué van a sortear? Como habrán visto durante el video, tengo la suerte de tener las auténticas, las mejores, las únicas correas Galván. Están construidas con 3 tipos de cuero distintos: napa, napón y cabritilla gamuzada. Son súper flexibles, cómodas y resistentes. Algo muy destacable es que el tornillo superior queda perfectamente al ras de la arandela. Eso ayuda mucho a que no moleste y lastime en la zona del punto de apoyo. Los agujeros de ajuste están hechos cada 5 milímetros para regular la tensión deseada. Su forma panceada da una mayor sujeción sobre el dorso de las manos, ayudando a no forzar tanto las muñecas. Son especialmente recomendadas para los que sufren tendinitis. Estéticamente son realmente las más lindas que he tenido. Hay gran variedad de colores. Traen el sello distintivo de sus fabricantes y estas costuras laterales que le dan un toque personal único. Un juego de correas Galván se sortea ahora mismo, en este preciso momento, para que las cambies antes de que te pase esto. Cuando sea grande, quiero ser como él. Joaquín Benítez, un genio del bandoneón y la música. Vamos con las bases para participar del sorteo. Válido dentro de Argentina. Dejas tu comentario diciendo: quiero mis correas Galván, acompañado de una rima. Por ejemplo, quiero mis correas Galván para comer con Maruchan. Quiero mis correas Galván, las que usa Superman. Quiero mis correas Galván, me muero si no me las dan. Podés dejar hasta 3 comentarios, así tenés más posibilidades de llevarte tus correas Galván. Ojo, 3 rimas distintas. El resultado lo vamos a estar dando el domingo 26 del 7, en una semana. Vamos a estar haciendo el sorteo en vivo para que sea lo más transparente posible. Ya les vamos a estar avisando el horario. Volviendo a los ejercicios iniciales, hoy en día hay muchos bandoneonistas docentes que generan contenidos y materiales increíbles. Quiero mencionar a Hugo Satorre, que editó un material llamado Mi primer año con el bandoneón, dividido en 2 partes, teórico y práctico. Dejo el link a su web acá en la descripción para quienes no lo conocen. Y así, en el transcurso de los videos iré mencionando distintos maestros, compañeros y referentes
referentes generadores de grandes cosas. Suscríbanse, compartan, comenten y sigan a Taller Galván en todas sus redes. Todo lo que hacen está buenísimo. Chau, hasta pronto. Quiero mis correas Galván, no destruyan Alderaan.